Donde quiera que estén en el mundo, me gustaría darles la bienvenida a esta nueva conferencia en línea sobre los 72 ángeles. Para nosotros, cada mes es una gran alegría este encuentro mensual con ustedes para compartir la enseñanza tan rica, tan extraordinaria de los ángeles. Compartir este momento con ustedes de profundidad, de enseñanza, realmente de riqueza espiritual. Se conecta cada mes con nosotros gente de toda América Latina, de todo el mundo, y si quieren darnos un pequeño saludo en el chat, decirnos de qué país vienen, por favor, como dicen en Cuba, no tengan pena, por favor háganlo, pueden decir de dónde vienen. Hola, yo aquí estoy en Ginebra, tenemos el equipo técnico allá en Canadá y realmente es una gran alegría. Gracias a todos ustedes para sus mensajes, sus correos electrónicos, sus felicidades, y en nombre de la UCM, por favor, nos gustaría desearles también un muy feliz año nuevo. Hoy nos toca un ángel muy fuerte, un ángel extraordinario como todos los ángeles. A veces es posible tener afinidades particulares con ciertos ángeles. Todos son extraordinarios, todos forman parte de este conjunto angélico tan extraordinario. Pero hoy nos va a tocar el ángel número 34, el ángel Lehaya, el ángel de la obediencia. La obediencia. Una palabra fuerte, una palabra profunda, una palabra tan interesante. Y la verdad, cuando hablamos de camino espiritual, es verdad que la obediencia tal vez no es la primera noción que se nos ocurre. No nos dicen, para hacer un camino espiritual hay que obedecer. Muy a menudo es más bien el contrario que nos dicen. Tienes que tener independencia, tienes que tener tus propias opiniones, tienes que tener tu autonomía. Y la verdad es que sí, este camino nos lleva a la autonomía espiritual. Pero a veces la etapa que nos toca es la etapa de la obediencia. Una palabra que a veces nos hace temblar un poco, que nos da miedo, que incluso nos puede asustar porque conlleva memorias. A veces desencadena dificultades o nos recuerda dificultades. En esta conferencia vamos a reconciliarnos con la obediencia. Vamos a aprender cómo obedecer, cómo tener autoridad, pero con cualidades que muy a menudo no se asocian con la autoridad, pero sí se pueden asociar. Una autoridad, una obediencia de amor, una obediencia y una autoridad de dulzura, con paciencia, con ternura, una obediencia, una autoridad con cariño. Sí, es posible. El ángel número 34, este número, como saben ya, cada ángel tiene una frecuencia muy particular. Aquí tenemos el número 3, que es el ángel Sitael, el ángel de la construcción. La construcción exterior, claro, nuestra vida material, nuestros proyectos, nuestros planes, pero también la construcción interior, nuestras emociones, nuestra espiritualidad, nuestros pensamientos. Y el número 4 es el ángel Elemia, el ángel del poder divino, y el ángel también de la autoridad justa, precisamente. Es decir, que con el ángel 34 vamos a aprender a construir nuestros principios interiores de autoridad y de obediencia para realmente materializar con cualidades la voluntad divina, para que todo esto se haga realmente en el mundo de los ángeles, es decir, en el mundo de las cualidades, con conciencia, realmente con discernimiento, para materializar la voluntad divina. Y el lema de hoy podemos decir que para ejercer una autoridad justa también hay que desarrollar una obediencia justa.
Y esto me recuerda una pequeña anécdota que le voy a contar cuando un día estaba con una de mis alumnas y le digo, bueno, pues ¿qué quieres hacer después de la escuela, no? Y me dice, pues yo quiero ser jefe o jefa. Digo, yo quiero ser jefa. Y digo, bueno, ¿de qué? Y me dice, pues no sé, de lo que sea, pero quiero ser jefa. Y digo, bueno, ¿y no quieres aprender un poco las etapas, saber un poco, subir la jerarquía normal, cómo se hace? No, a mí obedecer no me gusta nada, quiero ser jefa. Digo, bueno, pues vamos a ver, tenemos que limpiar la clase, vamos a levantar las sillas. Y me dice, pues no, señor, porque yo quiero ser jefa. Digo, bueno, pues lo hablamos la próxima, ¿no? Y esto es una anécdota muy interesante porque hay gente a veces que les cuesta mucho obedecer porque les trae emociones, les trae memorias y a veces es difícil volver, digamos, a indagar estas memorias, volver a trabajar estas memorias porque palabras como la subordinación, palabras como el sometimiento, palabras como la obediencia, son palabras que a veces no nos gustan mucho porque conllevan memorias a veces difíciles. En esta conferencia vamos a ver cómo realmente abordar estas memorias, cómo trabajarlas, cómo transformarlas poco a poco en etapas. Esto lo vamos a ver en esta conferencia y la primera cosa que vamos a establecer es que la obediencia, la autoridad, nos conecta con nuestros animales interiores, nuestros instintos, nuestras necesidades también primarias, básicas. Porque, como dice aquí, nuestros animales interiores obedecen con una energía justa cuando nosotros tenemos una energía justa. ¿Y por qué los animales interiores? ¿Por qué es el poder, la autoridad, la obediencia vinculada con los animales interiores, con el reino animal? Es porque si no, si no domamos, entre comillas, si no dominamos en el sentido de cualidades, si no entendemos cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros instintos y cómo utilizarles, pues si no entendemos esto, va a ocurrir que son ellos, nuestros instintos, que nos van a gobernar. Y si nos gobiernan nuestros instintos, pues va a crear una especie de anarquía, digamos, interior, y veremos ejemplos realmente instructivos en esta conferencia de qué es lo que pasa cuando nosotros, seres espirituales, nos dejamos gobernar por nuestros instintos. Es decir, que ahora vamos a intentar identificar estas necesidades, esos instintos y utilizarlos en términos de cualidades, en términos de conciencia. Lehaya, el ángel 34 de Lehaya, toca realmente estos instintos animales en nosotros y nos va a aprender a que los tratemos bien, a que realmente volvamos a identificarnos a estos instintos, pero transformándolos en cualidades, utilizándolos con su energía más pura, más angélica, aún digamos, para que realmente nos volvamos mejores personas gracias a nuestros instintos, nuestros animales interiores, para estar realmente en armonía con los principios de autoridad y de obediencia. Y a veces nuestros instintos nos juegan bromas, vamos a decir. Esa es una imagen del presidente francés Nicolas Macron, que tiene un perro que se llama Nemo, y aquel día el perro Nemo decidió hacer una pequeña bromita a su amo, y no sé si han visto el video, es muy interesante. Decidió aliviarse, digamos, el perro en la chimenea. Y bueno, el presidente reaccionó de manera también poco cómica, con un poco, digamos, normal, sin dramatizar nada. Pero a veces los instintos nos juegan bromas y aquel día probablemente el presidente estaba un poco harto de tantas reuniones, tanta gente alrededor y sus instintos tomaron una pausa, vamos a decir.
Y es muy interesante porque con los perros precisamente, o con otros animales a veces, nosotros nos gusta jugar, nos gusta hacer cosas con ellos. Y el palito que aquí vemos las fotos, es interesante porque es un símbolo de poder. Aquí vemos los niños y Christian en la presentación francesa hablaba de su nieta que un día estaba jugando con un palito precisamente y estaba aquí un poco molestando, un poco dañando algunas flores que tiene en su jardín, ¿no? Y le estaba diciendo, ¿qué representa aquí dañar flores con un palito? Un símbolo de poder, las flores siendo un símbolo de emoción, de sentimientos bellos, es decir, que si no se educa este tipo de instinto, esto va a hacer que más tarde tendremos la tendencia de, vamos a decir, a imponer nuestro poder a los sentimientos de los demás sin hacerles caso. Y nos vamos a imponer sin conciencia y dañar y herir a los sentimientos de los demás simplemente porque no se ha codificado este símbolo de poder correctamente al principio. Y aquí es lo que vemos en estas fotos. Incluso la varita mágica es muy interesante y por eso tuvo Harry Potter tanto éxito cuando salió. Es porque realmente esto representó una especie de poder interior que la humanidad descubrió gracias a estas películas y fue una especie de conexión con nuevos poderes interiores y sobre todo con los niños, pues los niños tienen una conexión tan intensa con el cielo, ¿no? Y por eso tuvo tanto éxito, porque nos enseña a utilizar nuestros poderes interiores, espirituales, cualitativos, con conciencia para hacer el bien alrededor de nosotros. O sea que esto es muy, muy interesante. El mundo animal, como dijimos, es muy potente con los niños. Imagínense cuando les crecen los dientes, cuando crecen el cuerpo con las necesidades de nutrirse y todo esto, pues esto es el reino animal que muestra toda su fuerza. Por eso es tan importante educarlo desde muy, muy, muy pronto de la manera correcta. Con los jóvenes, con los niños, hoy es el tipo de graffiti que vemos a veces en los muros. Y este está en francés, pero se nota la palabra revolución. Y hay un juego de palabras aquí que dice que soñar, rêver, dice soñar es la solución. Es muy interesante, pero aquí se pregunta, ¿cómo soñar? ¿Qué tipo de sueño? Porque aquí en esta foto se nota que la gente se está aquí un poco elevando, tiene unas piernas así muy muy finas, casi no tocan el sol. Es decir, que aquí no es un sueño positivo, aquí es más bien una huida de la realidad. O por eso se nota que los jóvenes de hoy a veces tienen tanta información. Vemos aquí en esta foto unas caras muy grandes, ¿no? Unas cabezas muy casi gordas, vamos a decir. Pues tanta información, tanta conexión que no saben cómo procesar y se huye de la realidad porque no se tiene, digamos, los fundamentos, las fundaciones espirituales para manejar toda esta información, toda esta conexión. Muy interesante, muy importante tener conciencia de nuestros instintos, educarlos desde el principio para después sí soñar, pero para ser una mejor persona, para realmente conectar con nuestras memorias y, vamos a decir, purificarlas. En el pasado es posible que las fuerzas negativas hayan sido canalizadas con dureza y juicio, por lo tanto reprimidas sin enfrentar. Esto es lo que pasa. Esta es una causa posible de por qué a veces para tanta gente les es difícil obedecer, porque muy a menudo el concepto de autoridad o de obediencia, claro que son conceptos hermanos, vamos a decir, no han sido programados positivamente. Vienen vinculados con nociones de rigidez, de severidad,
de imponerse con dureza. Y después, cuando hay que crecer con esto en nuestro interior, es difícil sacarlo, es difícil entenderlo y volver a reprogramarlo gracias a nuestras memorias y gracias a nuestros sueños. El ángel de Jaya ayuda a que estas energías negativas interiores nos obedezcan mientras las volvemos a codificar correctamente. Que nuestras energías nos obedezcan no significa que debemos imponer nuestra voluntad a ellas, sino que debemos comprenderla, cómo funcionan y cómo reprogramarlas para que se vuelvan cualidades, sometiéndonos a lo que es justo. Otra vez, la obediencia cuando somos seres espirituales no es cuestión de obedecer a cualquier forma de poder que hemos decidido es más fuerte que nosotros, para nada, sino que vamos a identificar los valores, las cualidades que queremos seguir, que queremos que sean nuestros guías. Y estas sí, vamos a someternos a ellas, pero no ciegamente, sino que con discernimiento, con compromiso, pero un compromiso alumbrado, un compromiso realmente que avanza con las etapas, haciendo las cosas lógicamente, sin someterse, es decir, sin rebajarse, sin disminuirse, sino que obedeciendo a lo que sabemos es justo para nosotros. La conexión colectiva de los niños es muy fuerte, como hemos visto. Es como si ya tuvieran que manejar un planeta entero con muchos países. Lo vimos en el graffiti de antes, ¿no? Estos globos que son también un símbolo de querer viajar, de querer cambiar de país, de recorrer el mundo. Es lo mismo aquí. Las necesidades instintivas van a tomar, a veces robar incluso. Imagínense los niños, por ejemplo, ¿no? Que quieren tomar los juguetes y todo esto. ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? Aquí, ya en esta etapa de la niñez, tan pronto es importante educar el concepto de autoridad y obediencia con cualidades angélicas. Y, por ejemplo, imagínense niños que juegan la policía, los ladrones, pues podemos, por ejemplo, explicar el concepto de causa y consecuencia. Pues sí, ves, los ladrones van a ir a la prisión porque han hecho algo malo, pero los queremos igual. Y esto es importante, los queremos igual. Porque también es importante desarrollar el concepto de autoridad con compasión, sabiendo que un día incluso estos ladrones van a ser buenas personas, van a purificar sus memorias negativas y van a ser buenas personas que no serán los ladrones, no serán ladrones más, sino que serán buenas personas para guiar a otras personas. O sea que esto de los queremos igual, una pequeña joya que pueden ustedes, que podemos darles a nuestros niños para desarrollar compasión muy importante también. Y cuando estaba preparando esta conferencia, digo, bueno, necesito unas ideas con los niños, una idea o dos más. Y digo, pues les voy a pedir a mis sobrinos, les voy a pedir a mis sobrinos qué es lo que hace que para ellos es fácil o no tan fácil obedecer. Y les puse esta misma pregunta. ¿Qué es lo que te hace obedecer fácil para ti? ¿Qué es lo que hace que no es tan fácil para ti obedecer? Y me dijeron muchas cosas y aquí tenemos dos muy interesantes que vamos a desarrollar un poquito ahora. Por ejemplo, dice, es más fácil obedecer cuando me gusta. Interesante. Y a nosotros seguro que sí también es mucho más fácil obedecer cuando me gusta. Pero la pregunta que se hace implícitamente es ¿por qué otras cosas no nos gustan? Y vamos a tomar un ejemplo después. Cuando la energía es mala, no quiero obedecer. Y esto sí que es tan profundo. Esto sí, cuando la energía es mala, no quiero obedecer. Porque nos toca a nosotros, padres, terapeutas, enseñantes, profesores,
hermanos mayores, lo que sea, nos toca a nosotros pedir cosas, dar órdenes si hace falta, pero con la energía justa. Porque si no, la gente no va a querer obedecer y nuestras palabras van a sonar vacías así. Y esto es tan importante. Y sobre uno de mis sobrinos me decía que a mí no me gusta vaciar el lavaplatos. Ah, muy interesante. ¿Y por qué no el lavaplatos? Lo vamos a escuchar en símbolo, lo vamos a descodificar en símbolo. Lavar significa purificar. Purificar con agua, o sea, purificar con emociones. Purificar los platos. Y un plato, ¿qué significa? Simbólicamente, un plato es un símbolo de receptividad a lo que nos vamos a nutrir, a los alimentos, ¿no? Es decir, que lavar los platos significa purificar nuestra manera de recibir nuestros alimentos, tan física como metafísicamente. Es decir, que si no nos gusta vaciar el lavaplatos, es decir, que no nos gusta, tenemos dificultades, memorias relacionadas con estructurar nuestra receptividad a los alimentos. Estructurar y también purificar, ordenar, guardar nuestra optimidad y también exponerla al mundo social, porque cuando sacamos vaciamos el lavaplatos, esto se va a poner otra vez en la mesa con otra gente, va a tener una dimensión social. O sea que si queremos que esto se quede adentro, es decir, queremos guardar cosas adentro y no expresarlas, y esto, si tampoco se reeduca, si tampoco se toma conciencia, acaba en emociones reprimidas. Esto es importante tenerlo en cuenta. O sea que mis sobrinos realmente tuvieron una respuesta tan interesante. Y también se puede analizar por qué no les gusta ordenar la habitación, por ejemplo, la estructura del mundo interior, lavar las mesas, lavar la ropa, muchísimas cosas. O sea que Anael, Noah, Elina, si están aquí, hola, muchísimas gracias por sus respuestas tan interesantes, porque realmente es así como son los niños de hoy. Y hay que decirles las cosas con la energía justa, es decir, hay que nosotros trabajar en nuestras propias memorias para que nuestro tono de voz, nuestra energía, nuestras palabras realmente suenen justo, vamos a decir. Los niños de hoy son verdaderos genios metafísicos, como hemos visto. Aquí tenemos más ejemplos, pero no todos los sistemas educativos están adaptados a su apertura de conciencia. Y eso es verdad. A veces en la escuela las cosas no pasan bien, no van bien, porque hay una apertura de conciencia, digamos, a la cual el mundo de hoy todavía no está adaptado del todo. Y entonces, otra vez, como nosotros como seres espirituales, nos toca ayudar a nuestros hijos, nuestros hermanos, quien sea, reconocer sus memorias, reconocer sus resonancias y trabajar en nuestras resonancias propias, en vez de intentar cambiar a los demás, sino que nosotros vamos a tener cuidado con nuestras propias resonancias para después no resonar más cuando estamos en el mundo conectivo. El principio de causa y consecuencia, cuando hemos visto con la policía y los ladrones, también es tan importante educar nuestros instintos, nuestros animales. Si hay algo que no está bien, habrá una consecuencia. Es un principio importante. A veces se identifica con principios mucho más fuertes de castigo y cosas así. Consecuencia, digamos, suena mejor y también es más fácil de digerir, digamos, espiritualmente y de aceptar también en nuestro corazón. Incluso esto lo están entendiendo los ejércitos, ¿no? Que parece que es el último ámbito donde esto no podía cambiar. Pero sí, aquí vemos que la vieja regla de la obediencia, la primera asociada a la vida militar,
ya no necesariamente es la más usada en las fuerzas canadienses, puede haber otros ejemplos, ha sido reemplazada por la comprensión. Es decir, que hay que explicar por qué se hacen las cosas. Como dijeron mis nietos, como dicen seguro muchísimos otros niños, como seguro ustedes lo han ya vivido con sus propios hijos o su propia familia o sus amigos, ya lo han visto, se necesita explicar por qué se hacen las cosas. Este principio de a veces se utiliza la palabra de negociación, pues se tiene que utilizar, pero para explicar las cosas por qué es tan importante hacer cosas positivas. Si no se sabe por qué, este tipo de autoridad de yo digo y tú haces, hoy en día ya no funciona. Y aquí vemos lo que pasa cuando estos principios no han sido programados, correctamente desde la infancia, desde cuando hacía falta. Claro, eso es una foto tomada de los eventos de Estados Unidos, de estas últimas navidades. Podemos hacer una relación con los campos de fútbol donde juegan nuestros niños. Y aquí el capítulo, claro, esto es lo que pasa cuando nuestros instintos van a la deriva. Aquí, claro, es una foto un poco extrema, es un ejemplo un poco, digamos, fuerte, pero realmente es esto. Aquí vemos lo que pasa cuando son nuestros animales interiores, nuestros instintos, que nos gobernan, en vez de que nosotros los hayamos entendido y programado y de que les hayamos, habituado que nos obedezcan ellos y no al contrario. Así, vestirse con los cuernos, con piel de animales, eso es una manifestación, muy fuerte, muy instructiva a la vez también, de lo que pasa cuando nuestros instintos, han tomado el poder en nuestro interior y no hemos conseguido desarrollar suficientes cualidades para educar a estos instintos. Vamos a ver ahora un poco más en detalle las cualidades principales del ángel 34 Lehaya. Vemos, como hemos visto ya, la obediencia, fiel servidor, confianza de los superiores, disciplina, sentido del orden. Como dijimos, no son cualidades que nos ocurren, por primera vez cuando pensamos en un camino espiritual, pero vemos lo importante que es realmente entender estos instintos animales y hacer que nos sirvan, pero que no nosotros los servimos a ellos. Subordinado a las leyes divinas, obedece sin necesariamente comprender, una cualidad que vamos a desarrollar también. O sea que palabras bastante fuertes, palabras incluso podríamos decir polémicas, ¿no? Pero forman parte de un camino espiritual porque el entendimiento, la educación de nuestros instintos es una etapa clave, una etapa fundamental, es decir, que tiene que tener lugar muy al principio de cualquier camino espiritual. Esto es un ingrediente, clave de cada empresa espiritual. Obedece sin necesariamente comprender. Hay un ejemplo muy interesante en esta película, tal vez ustedes la hayan visto, Selma, que retrata una fase de la vida de Martin Luther King allá en Estados Unidos. Y esta escena es muy famosa. Un día estaba en marcha, ¿no?, con su pueblo para los derechos civiles y estaba en un puente y se puso de rodillas y se puso a rezar porque no entendía lo que tenía que hacer, y después dio la vuelta y nadie entendió lo que estaba pasando, ni él mismo siquiera, y solamente después lo pudo explicar.
es decir, que obedeció a lo que para él pareció como una palabra divina y la obedeció, pero sin necesariamente comprender. Pero es importante para nosotros reconocer que, aunque a veces no entendamos todo, sí entendemos, digamos, las grandes líneas. Entendemos que hay que hacer ciertas cosas por amor, por sabiduría, porque el alma espiritual realmente sabe por qué se tienen que hacer ciertas cosas y a veces no lo entendemos todo, pero entendemos lo suficiente. Y eso es importante, digamos, tomarlo en cuenta. Esto nos vuelve claro al concepto de desobediencia civil que inició con Gandhi allá en la India, y es muy interesante, pero también hay que tomar en cuenta el positivo y el negativo. Hay buenas cosas, pero hay cosas también que se podrían mejorar, pero son ejemplos de obedecer sin necesariamente comprender, ejemplos realmente instructivos. Temer a Dios, temer a lo divino, a la inteligencia cósmica, lo llamen como lo llamen, sin temer, es decir, como un miedo positivo, saber que existe esta fuerza que nos guía y que nos ayuda que nos abre el inconsciente realmente para tomar conciencia de nuestras memorias negativas y no repetir los mismos esquemas negativos. Digamos, lo llamamos el efecto Lehaya, vamos a decir, es un miedo pero bueno, que te ayuda a hacer las cosas bien, que te advierte, es una forma de respeto, como un recordatorio. Hay que hacer las cosas, digamos, dominando positivamente a los instintos animales que tenemos en nuestro interior. Vamos a ver brevemente los Sefirot que vienen con el ángel Lehaya, el Sefira Gebura, que es el cirujano celestial que opera cuando las leyes cósmicas no han sido respetadas. Ahora ya vemos el vínculo entre este Sefira y el ángel de hoy, y el Sefira Bina, que delimita las formas, que es responsable de todas las cristalizaciones. ¿Qué es una cristalización? Es decir, una concentración suficientemente fuerte de memorias que se va a manifestar físicamente en nuestra realidad, será por nuestro cuerpo, un acontecimiento, un encuentro, lo que sea, se va a cristalizar, es decir, se va a volver en algo tangible en nuestra vida para que podamos aprender de lo que nos está pasando. Bina también nos ayuda a entender lo ambiguo y combinado con el Sefira Gebura, el cirujano, ya no hay ambigüedad. Si estás al lado, estás completamente al lado. Si haces las cosas sin respetar las leyes divinas, pues las cosas no van a funcionar. Y esto a veces es la enseñanza muy precisa también de los ángeles, muy de rigor, podemos decir. Y de manera muy interesante también, si miramos el camino de vuelta, el ángel asociado al ángel Lehaya es el ángel número 20, Pahaliah, el ángel de la liberación, de la trascendencia de la sexualidad, no en sentido de abstinencia, sino de pureza, de la intimidad, de fusión divina. Y vemos la primera distorsión, abuso de poder. Y eso es interesante porque vemos, o sea, cómo son vinculados, interrelacionados, digamos, el concepto de poder y el concepto de sexualidad, el concepto de fusión, de liberación y el concepto de respetar las leyes divinas. Es realmente muy interesante. También vemos fanatismo, violencia extrema, y eso lo podemos también relacionar con las fotos del hombre que tiene los cuernos así, ¿no? Para ilustrar el concepto de fanatismo, de violencia, de falta de entendimiento de los instintos. Y claro, en este periodo, en este año 2020-2021, pues hay que obedecer una regla que es la de
de ponerse la máscara, el barbijo, creo que dicen en Argentina, tenemos que hacerlo. Y a veces es verdad, no es cómodo, es inhabitual, pero hay que hacerlo cuando vemos que la comunidad científica entera nos dice que hay que hacerlo, cuando los hacen los doctores, los médicos en los hospitales y nos dicen que hay que hacerlo para protegernos y proteger a los demás, pues hay que hacerlo. Y se puede ver, digamos, mirando el lado positivo. Me permite interiorizarme, me permite medir mi manera de expresarme, me permite, digamos, volver en mí mismo y mirar a lo que está pasando adentro de mí, estando en casa con mi familia o conmigo mismo. Hay que ver realmente el lado positivo, saber también que esto no va a durar años y años y años, que un día va a pasar, pero es una etapa también interesante, hasta diría fascinante para la humanidad. ¿Cuáles son las cualidades que podemos desarrollar gracias a lo que estamos pasando, a lo que estamos viviendo ahora mismo? Y si miramos también las causas, ¿de dónde viene el virus? Viene de animales. Lo está probando ahora la comunidad científica, viene de animales. Muy interesante también vincularlo con el Ángel Lehaya, el mundo animal, el reino animal, nuestros instintos que se han ido, digamos, fuera de control, ¿no?, por todo el planeta. Y aquí estamos, pero vamos a aprender y vamos a ser mejores personas aún cuando esto acabe. Y vamos a ver ahora ejemplos muy concretos de sueños y de vivencias, de compartires que han vivido realmente personas. Y vamos ahora a estudiar digamos, un ensayo que escribió uno de los estudiantes de la formación de interpretación de sueños, señales y símbolos. Tienen que hacer cada mes, cada 2 semanas, proyectos, digamos, de redacción, de trabajos personales con ángeles, y vamos a estudiar que se llama Profesor y Estudiante, y que vamos a ver está realmente muy bien adaptado a la energía del Ángel Lehaya. Y aquí tenemos un profesor, pero esto es válido también para terapeutas, para padres, abuelos, hermanos mayores, hermano menor. No, realmente todo el mundo, no solamente para los enseñantes, pero realmente para todo el mundo. Vamos a ver compartir muy interesante. Yo era lo que se llama un buen chico. Obedecía a mis padres y a mis profesores, era bien educado, iba a misa, ayudaba a mis vecinos. Todo esto fue generalmente el resultado de una educación relativamente estricta a la que reaccioné relativamente bien, siempre y cuando la autoridad que provenía de mis padres me pareciera correcta. Muy interesante ya. En las primeras líneas vemos que esta persona, con el uso de ciertas palabras, sobre todo relativamente aquí, se nota que tiene una fuerza analítica, digamos, fuera de lo común. Realmente ya desde muy niño discutía, ¿no? Sabía que conceptos de autoridad tenían que tener un cierto estándar. Pero vamos a ver que hay lados negativos a esto también. Inconscientemente, por supuesto, y esta es una observación de varios años, parece que desde muy pronto hice un análisis relativamente agudo de los principios que vinieron de mi padre y de mi madre. Aquí vemos otra vez esta fuerza analítica, este análisis agudo, como dice, del padre y de la madre. Pero es verdad que hay que decir que no debe ser muy fácil de convivir con una persona así, aunque sea un niño, porque quiere decir que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, lo va a discutir, lo va a antagonizar, y entonces es importante tener conceptos muy bien establecidos, porque cada intención, cada palabra, cada diferencia de tono
este tipo de persona ultra sensible lo va a notar. Y esto es importante, desarrollar este concepto de autoridad justa y digamos, benevolenta desde el principio, ya como hemos visto. Así que cuando vi por primera vez a mi padre borracho al volante, debía tener unos 5 o 6 años, comprendí inmediatamente lo que estaba pasando y me hizo cuestionar muchos de sus consejos, palabras y decisiones. Interesante también, hay que ver aquí que esta persona tuvo que crecer más rápido de lo normal. Y esto a ustedes también les ha pasado. Han tenido situaciones, pruebas, dificultades en su niñez que hizo que ustedes tuvieron que crecer más rápido de lo normal, que madurar como persona, desarrollar cualidades adultas, vamos a decir, a los, 8, 9, 10 años. Y eso hay que notarlo, hay que entenderlo, porque esto significa que hay una sensibilidad realmente muy aguda de sentirlo todo, de notarlo todos los ambientes, los tonos de voz, las emociones, y se cuestiona todo. Cada acto que no está justo, pues se va a cuestionar, y es importante como padres, como terapeutas, como profesores, tener un concepto de autoridad, como dijimos, muy claro desde el principio, porque un acto, como vemos aquí, ¿no? Conducir borracho con un niño, ponerle en peligro así de vida, un acto puede hacer que todo se derrumbe. Pero también hay que decir que esta persona aquí está un poco dura con sus padres y su madre, con su padre aquí, después veremos la madre, un poco duro. Hay que considerar la herida, claro, pero también que a cabo de un momento hay que procesar que las cosas nos ocurren por ciertas razones. Vamos a seguir analizando. En cuanto a mi madre, fue lo mismo. El día que me tiró el pelo durante de todos mis amigos para establecer su autoridad, fue el fin de todo respeto a cualquier autoridad. Por supuesto, también entiendo que mi comportamiento no había sido justo y que las resonancias eran fuertes. En este sentido, no era un campeón del autocuestionamiento. Eso está muy bien. También vemos esta parte bastante dura que le cuesta perdonar, incluso podríamos decir, y hay que tomar en cuenta el concepto de esto casi podía ser un rechazo a la madre, al padre, a la autoridad. Estas palabras casi lo podemos ver, pero también notamos que esta persona ya ha hecho cierto camino, porque es capaz de decir que mi comportamiento no había sido justo. Es capaz de decirlo esto. Y también a esto nos toca hacerlo como seres espiritualidades. Decir, sí, he sufrido, he pasado cosas que no eran justas, pero había razones, tenía que aprender cosas de estas situaciones. Y hoy, con más tiempo, con más conocimiento, con más sabiduría, vamos a decir, yo soy capaz de decir, pero aquí yo no actué bien. Esta decisión mía pues no fue la mejor. Y así avanzamos sin tener miedo cuestionarnos a nosotros mismos. En términos de autoridad, mis dos padres habían fallado en gran medida algunos exámenes básicos, mientras que aprobaban otro brillantemente, por supuesto. Esto es importante. Aquí la persona emplea otra vez palabras bastante fuertes, ¿no? Esto de fallar algunos exámenes como padres es un concepto fuerte, y es importante no olvidarse que si me haya pasado a mí o si le ha pasado a ustedes, incluso a los padres o a quien sea, tuvieron esas personas sus propias dificultades, tuvieron sus propias pruebas e hicieron lo mejor que podían en aquel entonces. Esto es importante no olvidarlo,
que cada uno de nosotros hace lo mejor que puede en ciertas circunstancias. Aquí esta persona está un poco juzgando, vamos a decir, a sus padres muchos años después, pero lo está haciendo y es importante. Veremos cómo evoluciona el trabajo, cómo evoluciona el discurso de esta persona. Es nuestra responsabilidad como seres espirituales también cambiar nuestra propia mirada sobre los hechos que hasta ahora nos han hecho sufrir, cambiar nuestra propia mirada sobre ciertas personas, ciertas circunstancias que habíamos determinado eran negativas o malas y han causado sufrimiento, pero hoy, si yo decido ser una persona diferente, si yo decido elevarme con las cualidades, pues esto implica que vaya a cambiar mi mirada, cambiar mi manera de ver estos acontecimientos o estas personas. También es nuestra responsabilidad como seres humanos ser un ejemplo, vamos a decir, de cambio, dar segundas oportunidades. Es un concepto también que nace naturalmente de este texto. La autoridad tradicional no tenía ningún efecto. Necesitaba una autoridad inteligente y explícita. Cuánta intensidad, ¿no?, en esta persona, en este estudiante, la autoridad de un profesor de historia en el colegio que entendiera su asignatura y supiera cómo usarla con verdaderos fines educativos, no la de su colega de alemán, un ex paracaidista que nos pedía que levantáramos la silla con mucha prisa mientras él se quedaba en la suya. Muy interesante porque aquí se ven las dualidades que esta persona ya en su adolescencia encontraba, porque esta dualidad la llevaba adentro de él mismo. Eso es lo que hay que entender. Si no tuviera dualidad, no viviría situaciones así. Pero como las tiene, como es a la vez un buen chico, como dijo al principio, pero que también se rebela en contra de la autoridad que él juzga mala, pues esto va a crear dualidades en el interior y va a traer situaciones que van a reflejar, cristalizar, como vimos en el Sefirot Binah, cristalizar situaciones porque existen en el interior metafísicamente estas dualidades. Era un joven muy paradójico. Aquí lo vemos, las dualidades. Emplea él mismo la palabra paradójico frente a la autoridad. Con mucho principio de rectitud y justicia, admirador de grandes pensadores, filósofos y autores clásicos, pero fácilmente rebelde, de vez en cuando desafiando algunas de las reglas vigentes si no cumplían con los estándares de inteligencia que había establecido. Una persona que sabe lo que quiere, como decimos, pero que realmente no es muy fácil la convivencia con este tipo de personas porque son tan metidas en sus principios que si algo se mueve, pues está completamente, falso al lado y es fácil perderse en estas dualidades. Seguimos y dice el estudiante, hasta que un día acepté un reemplazo en una escuela para ganar un poco de dinero para pagar mis estudios. De repente me enfrenté a unos 20 jóvenes adolescentes y no pude hacer absolutamente nada con ellos. Me habían literalmente aplastado. Y esto es la manifestación física tangible, la cristalización otra vez de estas dualidades, porque había partes de él mismo que no estaban de acuerdo con ciertos principios de autoridad, pues tuvo que atraer estas situaciones en su vida real para comprender lo que tenía en él mismo y rectificarlo a través de estas situaciones
entendiendo lo que tenía que cambiar en él mismo. Esa es lo que, si quieren un ejemplo de resonancia, hablamos muy a menudo de la ley de la resonancia, pues esto es un ejemplo realmente perfecto. Y otra vez, este estudiante es profesor, pero podría ser un doctor, un terapeuta, podría ser una abuela, podría ser un padre, una madre con sus hijos, con principios de autoridad demasiado extremos, sería lo mismo. Y seguimos, pero la inteligencia cósmica lo había planeado todo. 2 semanas después, fui contratado para un nuevo reemplazo, pero esta vez acompañado por una excelente instructora que me dio las primeras bases de una autoridad eficiente y bien dirigida. Y aquí vemos, es muy interesante, porque aquí vemos las bases de un nuevo programa. Estaba escrito en el programa de este hombre que las cosas tenía que cambiar, pero que las tenía que cambiar él, sino que no iba a hacer las cosas que cambiaran por sí mismas, digamos. Comprendí que había fracasado mi manera de aplicar la autoridad y decidí seguir varios seminarios de comunicación no violenta, manejo emocional y el estudio de los problemas de las nuevas generaciones. Este paso marcó una reconciliación necesaria con el principio de autoridad. Y esto es interesante porque ahora se nota ya en el texto un cambio en la elección de palabras, se nota un cambio en el tono con que escribe esta persona. Y es importante también reconocer que esta persona ha sido capaz de ver las dificultades que estaba viviendo y de buscar soluciones positivas. Una segunda fase comenzó con el estudio de las artes marciales, una etapa clave, por supuesto, ya que había decidido seguir un maestro que había elegido después de varias visitas. Él representaba lo que había determinado en mi infancia como la autoridad inteligente, el ejemplo correcto, la severidad apropiada. Interesante también porque esta persona aquí sigue, digamos, los principios que se había establecido para él mismo en su infancia, pero vemos también que siguen extremos en su manera de pensar porque habla de severidad apropiada. Severidad, a veces hay que estar, digamos, hay que tener rigor, hay que estar, digamos, determinado, pero severo tiene esta noción de ir demasiado lejos, de imponerse demasiado. Y esto es un aspecto negativo también de las artes marciales, cuando utilizamos nuestras técnicas, nuestra fuerza, para imponer nuestra energía, nuestra voluntad a los demás. Puede ser las artes marciales, puede ser otro tipo de actividad que, digamos, nos otorga un cierto tipo de superioridad y que utilizamos, digamos, de manera negativa. Seguí a este maestro durante muchos años y desarrollé nuevos fundamentos con él, tanto para recibir la autoridad como para aplicarla. Por un lado, me conectaba a antiguas memorias, porque en las artes marciales se conecta a memorias tipo asiático también, bastante antiguas, y por lo tanto estaba viviendo una fase decisiva en mi programa de vida, porque vuelve a aprender, como dice aquí, a someterme, a veces para bien, a veces para mal. Aquí vemos cómo su código interior está evolucionando y que hasta que encuentren realmente el equilibrio perfecto, pues pasa de un extremo a otro. Igual ustedes lo hayan notado observado en sus vidas, que a veces se busca el camino que realmente es el nuestro y experimentamos a izquierda, derecha, aquí un poco por todos lados, hasta que encontremos realmente el camino que nos convenga. Por otra parte, puede establecer muchos vínculos con mi práctica de enseñante y así aplicar nuevas, mejores formas de ayudar a jóvenes estudiantes con dificultades. Por encima de todo, había desarrollado la capacidad de imponerme cuando era necesario.
sigue evolucionando el estudiante aquí porque tiene más autoridad, la aplica de manera más equilibrada, digamos, pero a veces sigue el deseo de imponerse, está trabajando sus animales interiores, este estudiante les está diciendo, bueno, vamos a tomarlo paso a paso, no etapa por etapa, y vamos poco a poco a educar a esos instintos para que mi autoridad, digamos, se aplique lo más naturalmente posible. Pero sería mejor decir afirmarme, por ejemplo, expresarme, en vez de imponerse. Claro, entendimos que detrás de la palabra imponerse existe algo, tendencia negativa. Cada día el trabajo se vuelve a empezar, sobre todo porque los jóvenes de hoy cambian casi todos los días. Y la verdad es que me toca a mí adaptarme. Y eso aquí vemos que empieza este estudiante, cuando lo escribió, empezó este estudiante a realmente comprender su papel hacia él mismo, vamos a decir, para que cambie en él mismo los restos de rebeldía frente a la autoridad, para que cuando él tiene que aplicar autoridad lo pueda hacer sin sentirse atacado, sin sentir que tiene que imponerse, como tenemos que imponer a un perro la fuerza física para que nos obedezca. Esto es importante. Aquí se nota una evolución, digamos, muy visible. A veces veo los mismos pequeños rebeldes que yo mismo solía ser, y es precisamente en estos momentos que uno puede darse cuenta de la utilidad, de la fuerza aún de trabajar en uno mismo. Se hace posible entender al otro en todas sus dimensiones. En términos de autoridad, ya no es necesario sentirse atacado. La resonancia puede resolverse casi instantáneamente al entender que el otro es yo. Y eso sí que es una conclusión muy elevada, porque se nota realmente una integración de la ley de la resonancia. El otro es yo, significa realmente que la teoría de la autoridad, la teoría de cómo hay que actuar cuando estamos con otras personas y que tenemos resonancia, esta teoría ahora puedo aplicarla. Estar en estado de práctica concreta en la vida, porque integramos, realmente entendemos, que no hace falta sentirse atacado aún. No hace falta sentir que los demás, los otros, están aquí para molestarme y que es su culpa si las cosas me van mal, que es su culpa si estoy enfermo, que es su culpa si no me siento bien conmigo mismo. No, todo lo que pasa lo tengo adentro de mí. Realmente esa es la clave. Y aquí, cuando decimos el otro es yo, cuando estos pequeños rebeldes los tenía adentro del mismo. Y esta es realmente la belleza de este trabajo. Vamos a ver ahora otro ejemplo muy instructivo. Se trata de un sueño que tuvo otra estudiante de la formación de interpretación, sueños, señales y símbolos, una persona de origen africano que tuvo una experiencia muy fuerte después de los acontecimientos, si ustedes se acuerdan, en mayo pasado, cuando George Floyd fue, digamos, asesinado, podemos decir. No puedo respirar, fueron las últimas palabras de George Floyd, asfixiado por la rodilla de un policía durante su arresto en Minneapolis, Estados Unidos. Murió algunos minutos después. Un acto brutal, inhumano y racista. Y ya desde este principio podemos ver la relación con el principio de obediencia y autoridad, porque la rodilla, la parte del cuerpo que utilizó el policía,
precisamente es un símbolo de sumisión también. Ponerse de rodilla, cuando estamos, por ejemplo, en un templo, una iglesia, o que queremos ponerse en estado de meditación. No importa la religión, por supuesto, pero la rodilla es un símbolo de flexibilidad y de sumisión. Es decir, que ya en este momento había resonancia muy fuertes entre estas dos personas y esto se multiplicó por el contexto muy colectivo de esta situación. Esta semana, dice la estudiante que tuvo este sueño, esta experiencia muy fuerte, dice que me duele el alma. Y a mí también me cuesta respirar. Recuerden que esta persona también tiene origen africano. Tengo otitis en el oído derecho y perdí parte de mi capacidad auditiva temporariamente, lo cual es prueba que ya no quiero saber más del mundo exterior. Aquí vemos cómo el cuerpo multiplica las memorias cuando no se trabajan suficientemente. Las memorias colectivas se multiplican a través de una experiencia aquí que se ha vuelto física para realmente que la persona entendiera aquí hay algo importante para transformar y vamos a ver qué es exactamente. También podríamos, claro, analizar el otitis simbólicamente, el oído derecho, la manifestación, la emisividad, la capacidad de escuchar, es decir, la sensibilidad, la receptividad a lo que pasa en mi mundo exterior. Este es el sueño que tuve en relación con los eventos de la semana pasada y que explica mis resonancias. Soy Eli Pope y estoy con un hombre negro muy joven. Le digo que vamos a cometer un atentado para reparar todas las veces que se sintió disminuido. 4 líneas. 3 líneas, podríamos decir. 3 líneas, una pesadilla. Y estas 3 líneas le cambiaron la vida a esa persona. Por eso es tan importante recordar sus sueños, prestarles atención a sus sueños, porque estas 3 líneas le van a cambiar la vida, le van a permitir curar heridas muy profundas. Vamos a ver cuáles. Vamos a analizar en primer lugar este símbolo Eli Pope, lo vamos a pronunciar así, o Eli Pope en inglés. Es uno de los principales antagonistas de la serie Scandal. Incluso es enemigo de su propia hija. Quiere que le llamen el comandante. Es un hombre negro que al no haber podido alcanzar altos cargos por el color de su piel, entre otras cosas, ha decidido crear la organización secreta más poderosa de los Estados Unidos y del mundo. Es más poderoso que el presidente, capaz de matar a mucha gente, de desestabilizar países enteros. Lo interesante es que su fachada es ser un curador de antigüedades apasionado por los esqueletos de dinosaurios. De verdad es el antagonista que más me ha impactado de todas las series que he visto. Muy, muy interesante. Vamos a ver qué significa esto. Primero podemos ver que el nombre mismo de esta persona, Pope o Pope, que significa el Papa en español, ya no relaciona el tema con conceptos religiosos, conceptos espirituales, falsas creencias, ¿no? Pero vamos a seguir porque el tema se ve muy interesante. Un dinosaurio simbólicamente demuestra necesidades instintivas y comportamientos intensos, excesivos, desproporcionados, groseros, prehistóricos, que se activan en nosotros mismos. Recuerden como cuando hablábamos de instintos animales al principio, pues aquí lo vemos.
estamos en contacto con una conciencia primaria y un universo interior de supervivencia donde domina la ley de la selva. Y las antigüedades demuestran una tendencia a vivir en el pasado, una dificultad de cambiar y evolucionar en nuestra forma de vivir, pensar y actuar. Estos son aspectos negativos, claro, de estos símbolos. Los dinosaurios también tienen sus aspectos positivos, las antigüedades también. Si los dinosaurios estuvieran en su ámbito normal y calmados y tranquilos y haciendo lo suyo, pues sería positivo. Pero en este caso es negativo por el contexto del sueño. Y si volvemos al sueño, dice, un atentado para reparar todas las veces que se sintió disminuido. Es decir, que es una especie de venganza aquí, realmente. Esto va muy lejos. Y se nota la acumulación de complejos, de situaciones de complejos de inferioridad cuando se sintió disminuido. Y eso es el sueño de la persona. O sea, aquí no es el actor ni el personaje de la serie, sino la persona misma. Su actor, su helipope interior, ¿no? Hay que decir, es verdad, que es diferente soñar con un actor o con la persona real. Por ejemplo, si se sueña con no sé, el presidente Trump, por ejemplo, pues es distinto soñar con un actor que representara al presidente o soñar con Donald Trump él mismo, digamos. Es como una manera indirecta de estudiar estas memorias, porque a veces cuando es demasiado directo la persona no lo soporta, sencillamente. Es decir, la inteligencia cósmica lo hace todo bien adaptado a las fuerzas, la capacidad de recibir de las personas cuando tenemos pesadillas. Y aquí, por supuesto, vemos resonancias con el racismo, vemos también una ley del karma que se está presentando, porque si sueña con estas cosas, es decir, que también esta persona en cierto porcentaje, ¿se acuerdan? La noción de porcentaje es importante, es su actor interior, su helipope interior. Esta persona es helipope en ciertos porcentajes, es decir, que este sueño desencadenó realmente toda una toma de conciencia. Un sueño que me conmocionó profundamente. Lloré durante 2 días después de recibirlo por varias razones. Imagínense 2 días llorar porque son tan fuertes las memorias. Es como si la bolsa de dolor que he estado guardando durante tantas vidas se hubiera perforado en resonancia con toda la pena que el pueblo negro está expresando en este momento a través de estos testimonios. El racismo es un tema del que no hablo, porque como iniciada y conociendo las leyes divinas, no debería sentir ira. Pero tras esta historia, me doy cuenta de que reprimí toda la ira y la indignación que pude sentir cuando escuché estas historias. Y esta persona hace un trabajo sobre ella misma desde hace mucho tiempo ya. Es una estudiante de la formación, analiza sus sueños cada semana, durante 9 meses al año. Y sabe que no debería sentir ira. Es esta rabia aún que aquí se puede detectar, ¿no? Y esta es la dificultad muy a menudo de los seres espirituales. La ira la sentimos, está aquí, la rabia está aquí, ¿no? la sentimos aquí, pero sabemos que no está bien y digo, no la quiero. Pero está aquí esta ira, está aquí esta rabia y la tenemos que transformar. No reprimirlas, no evitarla, sino que transformarla, elevarse, estudiando el sueño, estudiando las memorias, aceptando que aquí
hay un bloque de memorias que está para transformar, pero que después de esta etapa me voy a sentir mucho mejor. Y seguro que ustedes ya han tenido pesadillas así, ya han llorado tal vez por sueños o dificultades en su vida. Son memorias, son bloques, son situaciones que sí son muy difíciles de atravesar, pero al mismo tiempo, una vez atravesadas, las van digamos, a ayudar a alcanzar una nueva etapa en su evolución personal, interior, espiritual. Y realmente es este tipo de sueño. Cuando dice no debo enfadarme, no debería sentir ira, hay que aceptarla. Tal vez es uno de los mensajes más importantes de este sueño. Hay que aceptar esta ira, aunque no la queramos, aunque sepamos que no está bien porque somos seres espirituales y elevados, pero ser espiritual y elevado también significa aceptar incluso los sentimientos, las emociones más penosas, más difíciles que podamos sentir, aceptarlas como tal y después, poco a poco, como le va a decir a esta persona en la diapositiva siguiente, a transformarlas. Lo cual hizo que tengo un helipope en mí. Me duele, aquí una falta, me duele muchísimo descubrir esta parte de mí, pues no me imaginaba tener tanto odio concentrado en mí. No quiero tener un helipope en mí, no quiero tener odio en mí. Pues sí, esto duele el corazón. Por eso dijo esta persona, me cuesta respirar, estoy muy mal, porque este tipo de sueño, este tipo de persona, pues duele. Pero este dolor está aquí para enseñarnos cosas. Está aquí para enseñarnos a trascender el dolor, ir más allá del dolor, no haciéndonos a nosotros mismos aún más dolor, sino que aceptando que hay fases en nuestro camino espiritual y que estas fases, una vez, digamos, transformadas, una vez trascendidas, pues nos van a llevar ahí donde queremos estar, a ser las personas que realmente queremos ser. Este es el propósito de este tipo de sueño. Fíjense también como dice en mí, cuántas veces esto lo dice, porque lo sabe que está aquí. Aunque no lo acepte temporariamente, de momento, aunque no lo acepte, sabe que está aquí. Pero el hecho mismo de analizar el sueño, el hecho mismo de ponerlo en su diario, en la portada personal de la formación, este hecho mismo ya significa hacer un paso adelante. Y luego, gracias a los ángeles, volver a mí misma, aceptar que tengo esto dentro de mí para limpiar. Conservar una visión global, aplicar las leyes divinas sobre muchas vidas, no solo una. Y el mantra, la multidimensionalidad de la voz de Kasara, la calma y la profundidad, una verdadera lluvia angélica que me permite conectar con el dolor de todo un pueblo para transformarlo y apaciguarme. Claro, un sueño, cuando se sueña con temas como aquí, como el racismo, esta persona se conectó a todo un pueblo, todo un egregor, y por eso es tan potente. Por eso lloro 2 días, porque tiene una dimensión tan colectiva este sueño. No es un pequeño dolorcito de una palabrota, no es nada de esto. Es el racismo que incluso en Estados Unidos sabemos lo grave que es la situación allá, lo importante que es. Esta memoria de racismo pues la tiene en sí esta persona y está en proceso de transformación. Y esto es lo más importante. Le va a costar tiempo, es normal, como a todos nosotros nos cuesta tiempo hacer cosas difíciles. Pero lo importante
es estar en camino, saber tener conciencia de lo que estamos haciendo y hacerlo obedeciendo, ¿no?, a nuestro programa, a nuestro destino, saber que lo que tenemos que vivir nos va a llevar más allá de donde estamos y nos va a llevar donde realmente queremos estar, con cualidades, con valores profundos, espirituales, lo más elevado posible. Y así concluye la conferencia de hoy con un ángel muy fuerte, la verdad, muy intenso, incluso podríamos decir. Y el propósito de esta conferencia realmente ha sido reconciliarnos con la obediencia. Saber que obedecer significa aprender a tener una autoridad justa. Que para tener una autoridad, para aprender según una jefa, como mi estudiante me decía hace unos años, en primer lugar hay que aprender a obedecer, pero no ciegamente, sino que desarrollando valores, cualidades a más elevadas posible para hacer nuestro camino espiritual. Reconciliarnos con la obediencia, con la autoridad, sabiendo que cuando nos piden algo que no nos gusta no porque es la culpa de la persona, sino que porque nosotros tenemos memorias que limpiar, que transformar, que entender, que trascender, y después nos gustará hacer todo. Mi sobrina, Elina, que tiene, no sé, 5 años ahora creo que tiene, dijo al final del teléfono, hay que gustarle todo. Pues sí, hay que gustarnos todo. Realmente hacerlo todo porque sabemos, este es un pequeño wink a la conferencia pasada, todo lo que hacemos tiene un sentido profundo sagrado. Incluso obedecer, incluso dar y recibir instrucciones, órdenes a veces también, porque sabemos que esto nos permite desarrollar las cualidades las más elevadas. En unos momentos tendremos una meditación con la voz angelical de Regine Thomas y antes de que empecemos la meditación, para realmente integrar en nuestro corazón, porque la cabeza está muy bien, pero a cabo del momento las cosas tienen que bajar en nuestro corazón, y la meditación es la mejor manera de hacer que el conocimiento baje hasta el corazón y se incorpore, se integre en nuestro corazón, en nuestro código más íntimo realmente. La meditación en unos momentos con Regine. Voy a concluir la conferencia. Como saben, somos una organización sin fines de lucro. Quiero decirle las gracias, como siempre, al equipo técnico allá en Canadá, a Luis y Laurent. Muchísimas gracias a todos nuestros enseñantes, a todo el equipo, a Elodie también, que nos ayuda con el chat. Realmente muchísimas gracias a todos para que esto sea posible. También les recuerdo, si quieren, que pueden conseguir el libro de Los Ángeles a través de nuestra página web. También les recuerdo que si no han podido escuchar una conferencia entera, pues la pueden volver a encontrar en nuestra página web bajo la pestaña Conferencias Pasadas. También les recuerdo que si hablan ustedes francés o inglés, pueden apuntarse a la formación de interpretación de sueños, señales y símbolos, una formación fantástica, realmente única, para aprender sobre uno mismo, sobre el mundo, sobre cómo funciona la conciencia, sobre cómo evolucionar en el camino de los ángeles. También ahora, y esto es muy nuevo, existe una formación, empezará este año, en febrero o marzo, para los jóvenes,
de 9 a 13 años o el ciclo de 14 a 18 años. También les recuerdo, si quieren, pueden ustedes mandar un sueño a través de la página web. Se llama la página Envía tu sueño, tiene esta misma imagen. Se hace todo de forma absolutamente anónima. Pueden mandar su sueño y nosotros analizaremos el sueño, una selección de sueños cada conferencia mensual. Si quieren hacerlo, sean por favor los bienvenidos, por supuesto. Y la próxima conferencia tendrá lugar en un mes como hoy, el 20 de febrero del 2021, con el ángel 16, Ekamia, el ángel del compromiso. Y ahora les deseo otra vez un muy feliz año nuevo. Muchísimas gracias por asistir a esta conferencia, estar con nosotros, compartir la enseñanza tan profunda de los ángeles, y les dejo en compañía de Regine Thomas para la meditación con el ángel número 34, Lehaya. Adiós. Hola, buenos días. Hoy les propongo una meditación con el ángel Lehaya, portador del sello número 34. Esta energía pura, perfecta de Lehaya es la obediencia. La obediencia a lo que es justo. Lehaya es la lealtad en todas las situaciones. Este ángel tiene una gran dimensión de servicio y altruismo. No hay nada más hermoso como una madre sirviendo a su bebé. El ángel Lehaya es el respeto a las leyes divinas. Ahora les propongo una interiorización. Vamos a conectarnos con esta energía angélica. Me siento cómodamente. Puedo cerrar los ojos para interiorizarme mejor. Inspiro y expiro profundamente a Lehaya. Inspiro y relajo mis hombros, la raíz de mis acciones. Relajo mis brazos, manos, dedos. Inspiro y relajo mi vientre, mis piernas, mis pies. Mis párpados, mi frente y mi boca se relajan. Estoy completamente relajado, con la conciencia abierta. Estoy en confianza con el ángel Lehaya. Lehaya,
faceta del divino que me enseña la verdadera obediencia. Obedecer a lo que es justo, correcto, para desarrollar un mundo mejor en mí y alrededor de mí. Inspiro, Alehaya. Con Lehaya es un privilegio servir y ayudar a la humanidad, a mi humanidad interior y exterior. Lehaya. Lehaya. Ayúdame a entender por qué obedecer, por qué es importante ayudar a los demás. Lehaya. Si a veces he sido demasiado autoritario o si he sido pasado por esto, si he sido rebelde, entiendo que hay sufrimientos detrás de eso, hay memorias antiguas. Si a veces tengo complejo de superioridad o inferioridad, es porque hay una falta de equilibrio y justicia en mí. Ángel Lehaya, ayúdame a entender. Activo en mí el mantra de Lehaya, repitiendo su nombre sagrado. Lehaya, Lehaya, Lehaya. Lehaya, Lehaya, Lehaya. Ahora me visualizo sentado en el centro de un círculo de luz blanca. Una columna de luz dorada desciende del cielo y se acerca a mí. Es la energía de Lehaya manifestándose a través de las leyes divinas. Lehaya. Con toda humildad y con una dimensión sagrada, voy a escuchar las leyes divinas y ver cómo resuena en mí, cómo me siento. A cada ley divina puedo visualizar la luz entrar por la parte superior de mi cabeza y bajar a lo largo de mi columna vertebral
hasta mi pelvis, mi zona sagrada, en mis fundamentos, y después iluminar todo mi cuerpo. Ahora estoy listo, lista para recibir la luz del ángel Lehaya, para recibir su enseñanza con las leyes divinas. Dios es un ordenador viviente. En este gran ordenador cósmico, cada ser humano tiene su propio programa. Lehaya. Recibo tu enseñanza, tu luz, bajando en mí. Lehaya. Lehaya. ¿Cómo me siento? Con Lehaya. La ley de la resonancia. Atraemos lo que somos y resonamos en lo que somos. Lehaya. Lehaya. Recibo tu enseñanza. Siento la luz en mí. Es fuerte y dulce a la vez. Lehaya. La justicia divina es absoluta. La justicia divina actúa a largo plazo, lo sepamos o no, se aplica de vida en vida. Lehaya. Lehaya. Recibo tu enseñanza. Lehaya. Lehaya. La ley de la multidimensionalidad. Vivimos en diferentes planos simultáneamente. Los planos físico, emocional e intelectual son solo los más densos.
Lehaya. Lehaya. Siento la luz bajar. Y crecer en mi zona sagrada. Lehaya. Lehaya. La ley de la reencarnación. Las diferentes vidas nos sirven como lugares de aprendizaje, como terrenos de experimentación, con el único fin de volvernos mejores almas. Lehaya. Lehaya. Recibo tu enseñanza sagrada. Acepto tu luz en mí. Lehaya. La ley de la sincronicidad. Cuando obedecemos a lo que es justo, correcto, las cosas encajan de manera perfecta, fácilmente, con sincronicidad. Lehaya. Lehaya. Cada célula de mi cuerpo resuena con la luz de Lehaya. Lehaya. Tu luz crece en mí. Lehaya. La ley del karma. Siempre se cosecha lo que se siembra, que sea al nivel de nuestras acciones o de nuestros pensamientos. Lehaya. Recibo tu enseñanza. Tu luz crece en mí. Lehaya. Lehaya. El mal es educador. No genero el mal, no lo deseo, pero cuando llega a mi vida, entiendo que es una experimentación para enseñarme algo, aunque no sea fácil. Lehaya. Lehaya. Recibo tu enseñanza con humildad.
Lehaya. Lehaya. La materia es temporal y educadora. En el plano físico, todo tiene un principio y un final. Vivo, muero y me reencarno. Lehaya. Lehaya. Recibo tu luz. Es fuerte y dulce a la vez. Lehaya. La ilusión es educadora. La ilusión es necesaria, como para los niños, a los que no se les puede contar todo. Hay que crecer en sabiduría y amor para levantar el velo de la ilusión. Lehaya. Lehaya. Acojo tu enseñanza, tu luz en mí. Lehaya. Lehaya. Los sueños son una realidad. Los sueños son una puerta hacia nuestro inconsciente, nuestra conciencia, para conocernos profundamente. Lehaya. Lehaya. Recibo tu luz, tu enseñanza en mí. Lehaya. Lehaya. Todo es estado de conciencia. Todo el tiempo siento algo diferente dentro de mí, dependiendo de lo que veo, oigo o pienso. Lehaya. Lehaya. Recibo, acojo tu enseñanza. Tu luz crece en mí. Lehaya. Lehaya. Todo es símbolo.
hablo en español. El universo nos habla en símbolo. Lehaya, lehaya, lehaya. Recibo tu enseñanza. Acojo tu luz en mí. Lehaya, lehaya, lehaya. Lehaya. El espíritu es eterno. Soy una parcela de lo divino y mi alma es eterna. Lehaya, lehaya. Recibo tu luz en mí. Lehaya, lehaya. Acojo tu enseñanza con una profunda humildad. Lehaya, lehaya. Lehaya. Tu luz crece en mí. Ilumina todo mi cuerpo. Cada célula de mi cuerpo es fuerte y agradable a la vez. Lehaya, lehaya. Dios es un ordenador viviente. La ley de la resonancia. La justicia divina es absoluta. La ley de la multidimensionalidad. La ley de la reencarnación. La ley de la sincronicidad. La ley del karma. El mal es educador. La materia es temporal y educadora. La ilusión es educadora. Los sueños son una realidad. Todo es estado de conciencia. Todo es símbolo. El espíritu es eterno. Lehaya, gracias por tu enseñanza. Lehaya.
Conócete a ti mismo y conocerás las leyes divinas.